Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos adquirido una deuda y después de que adquirimos el compromiso, la pregunta del millón es: ¿y ahora cómo puedo salir de ella? En una realidad económica donde quizás los ingresos de nuestro país son inferiores a los gastos que tenemos, muchas veces nos preguntamos cómo hacer rendir nuestro dinero. Si gano tan poco, ¿cómo puedo ahorrar? Y precisamente a través de esta serie de enseñanzas que a partir de hoy se estarán compartiendo, daremos respuesta a esas inquietudes y encontraremos principios a través de los cuales podremos aprender a cómo elaborar un presupuesto, a cómo poder manejar pagos anticipados y no vencidos como lo hacemos muchas veces, a cómo aprender a manejar sabiamente una tarjeta de crédito, a poder aprender a tener un buen plan de ahorros, a poder aprender a distribuir correctamente nuestros ingresos, aprender a identificar cuándo algo es una inversión y cuándo es una deuda. Y una serie de principios y herramientas que van a ser de gran bendición y útiles para nuestras vidas. Y como una evidencia de ello, quiero invitarles a que tomen asiento y escuchemos un testimonio de una persona que hace 2 años participó de un espacio como estos, escuchó estas conferencias, pero decidió ponerlas en práctica en su vida y vamos a ver el resultado en su testimonio. Buenas noches, mi nombre es Daniel Marín. Con este pequeño video quiero motivarles a cada uno de ustedes a que participen en este curso de Finanzas Sanas para una Vida en Orden que se estará dando en nuestra iglesia Redil Copacabana y que comienza el día de hoy. Como manera de testimonio quiero contarles que personalmente lo vi hace aproximadamente 2 años y los principios bíblicos enseñados en este curso cambiaron mi perspectiva en materia empresarial y pude ver cómo las finanzas tienen como primer propósito formar en nosotros una capacidad inmensurable, administrativamente hablando, en cuanto a recursos se refiere. Esto es algo que constantemente se nos olvida porque nos creemos dueños y señores de lo que poseemos, de lo que se nos ha otorgado, y es un grave error. Tenemos que ser conscientes que somos simples administradores y cuando entendemos eso se nos hace una responsabilidad bastante grande poder darle buen uso y el uso correcto a estos recursos que se nos han entregado y que se nos seguirán entregando. Dios les bendiga, el Señor los guarde y que puedan estar en este curso y no se pierdan ni uno solo. Personalmente lo repetiré, ha cambiado mi vida. Bendiciones. Bueno, después de haber escuchado cómo la palabra de Dios es viva y eficaz y transforma los corazones, y hemos escuchado lo que ha hecho en la vida de una persona, así también lo puede hacer en nuestras propias vidas si estamos atentos y ponemos en práctica esos principios. Así que quiero invitar en esta noche a Marino Sánchez. Él es nuestro pastor, es una persona que Dios le ha capacitado y le ha usado grandemente en esta área específica de las finanzas. Él ha tenido la oportunidad de enseñar y exponer este taller en diferentes lugares del país, en diferentes congregaciones, y bueno, hoy tenemos el privilegio de que aquí en casa él esté compartiendo con nosotros estos principios. Y solo quisiera agregar algo, pastor, con su permiso. Hoy en día se escucha mucho de los coaches y hay personas que pagan cantidades enormes de dinero para escuchar principios que no son nuevos, principios que están revelados en este libro. Y en esta noche y en estos miércoles siguientes, nosotros tenemos el privilegio de escuchar esos principios gratuitamente, porque por gracia hemos recibido y por gracia debemos dar. Así que nuestro pastor está dispuesto para enseñarnos lo que él ha aprendido y agradecemos al Señor por su vida. Muy buenas noches. La verdad estoy muy complacido, agradecido con el Señor porque, como decía Daniel en su testimonio, a mí también me cambió la vida aprender sobre lo que Dios dice acerca de las finanzas, ¿no? Y me quedo sorprendido de cómo encuentra uno en su palabra una cantidad de principios, ¿no? Pero bueno, para iniciar, darle un saludito a todas las personas que nos están viendo.
por las redes. Un saludito para todos, espero que se encuentren bien. ¿Están bien todos? Ok, qué bueno, me alegro mucho. Para comenzar, yo quisiera decirles cuántos de ustedes han tenido que sufrir por una deuda que han querido pagar y eso ha sido como un karma, como un fantasma que los persigue. Yo creo que todos en algún momento dado hemos tenido que atravesar por una situación como esa. Bueno, y es que creo que en un momento dado de la vida, todo individuo entre lo normal, ¿no? Que consume y que genera ingresos, de alguna manera se ha metido en compromisos y ha querido quedar bien, pero no ha podido. Creo que todos queremos quedar bien con nuestros compromisos financieros, pero hay situaciones que se nos salen de las manos y quedamos mal, ¿no? Por eso me parece que como iglesia estamos en la responsabilidad de compartir, preparar, formar, discipular a las personas acerca de principios que le conduzcan a honrar a quienes le hacen bien, ¿sí? Y creo que las finanzas son una buena modalidad o una buena oportunidad para hablar de ello, cómo poder honrar y quedar bien con las personas. Entonces, ¿qué tal si aprender sobre finanzas? Podríamos decir entonces que hace referencia al estudio de la circulación de dinero, de bienes entre individuos, empresas o distintos estados. De ahí que las finanzas siempre van a ser la rama de la economía y se va a dedicar al análisis de cómo es que se obtienen y gestionan los fondos. En otras palabras, las finanzas se encargan de la administración de recursos con un valor constante. De allí que las finanzas reúnen, ojo con esto, las finanzas reúnen una serie de principios comunes, como por ejemplo la obtención, la inversión, la protección, la capitalización, los gastos, balances y una serie de esfuerzos por mantener una economía sostenible desde la realización de proyectos que apunten al alcance de una vida con calidad, al alcance de una mejor vida, ¿no? A eso debería apuntar siempre la economía. Así que viendo esto nos damos cuenta que cada individuo está estrechamente relacionado con estos principios que acabo de mencionar. Aunque estamos estrechamente relacionados, no quiere decir que todos nos ajustamos a ellos y nos preparamos para caminar con ellos de la mejor manera. Sin embargo, estos principios de gastar, capitalizar, hacer balances, hacer esfuerzos, invertir, etcétera, etcétera, están totalmente relacionados con cada individuo. Por eso la necesidad de prepararnos para hacer un buen trabajo, o tener una buena mayordomía. Quiero decirles que mi interés para con todos ustedes, los que nos están viendo a través de nuestro canal en Facebook, y para todos ustedes que están acá, los que verán próximamente también este video que queda ahí grabado, es justamente que en cada sesión ustedes puedan abrazar un principio que les va a ayudar a fortalecer su economía, a fortalecer sus finanzas y a la vez les va a ayudar a tener una mejor provisión para los suyos, para su familia, ¿no? Y hablando de provisión para los suyos, me llama la atención hubo un maestro en la antigüedad, hubo un maestro que fue comerciante textil. Él fue fabricante de tiendas de campaña, fue muy intelectual, gozaba de manejar muy bien las leyes internacionales, Además, hablaba por lo menos 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Fue un amante de Dios y de su obra en esta tierra. En una de sus instrucciones, se trata del gran apóstol Pablo, aseguró en primera de Timoteo a su discípulo, un alumno de él, diciéndole en el capítulo 5 de la primera carta que le envía el apóstol, este maestro, a su alumno, le dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ojo, estamos hablando de cómo este gran maestro le está direccionando o afirmando a uno de sus alumnos, en este caso Timoteo,
le dice el que no provee. Estamos hablando entonces ya de recursos, de una provisión, porque poder es llevarle recursos a su familia, ¿no? El que no provee esos recursos, el que no provisiona a los suyos y sobre todo a los de su propia casa, a los de su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ya más o menos. Entonces esto nos introduce un poco en cuanto a una realidad. Es que hay muchos en verdad que teniendo ingresos y algunos ingresos bollantes, sin embargo, como reza el adagio popular, en casa de herrero, cuchillo de palo. Y hay algunas familias que lastimosamente tengo que decirlo, pero se come, pero el hambre a uno si se descuida. Y así sean buenos inversionistas, así tengan negocios, tengan buen capital, buenos ingresos, pero es una lástima, es lamentable tener que decir, pero esa es una de las tristes realidades. Precisamente este maestro, el gran apóstol Pablo, está tocando una situación. El contexto en que dice esto es una situación donde cierta población vulnerable estaba siendo hasta descuidada por los mismos familiares que tenían la manera de sostenerlas, ¿no? Entonces, este principio que este maestro, el apóstol Pablo, ordena en este caso, si bien es cierto, recae sobre papá, recae sobre esposos, recae sobre líder o cabezas de hogar, pero no solamente a ellos, esto involucra también a cada miembro de una familia que genera ingresos. Cada miembro de una familia, esa familia suya, y el texto dice, el que no provee para los suyos. Está involucrando entonces al primo, al hijo, a la tía, al tío, al hermano mayor, a todo el que genera ingresos en una familia, debe de proveer para los suyos. Claro, en primera medida estamos hablando del papá cuando está en la época de su productividad, el esposo, el líder, la cabeza del hogar, pero este texto del gran maestro no está señalando a una persona en especial de familia, sino al que genera ingresos, provea para los suyos. Y listo, ok. Bordeando entonces el tema de ingresos, y digo esto porque es un tema que vamos a abordar más adelante. En este momento solamente me voy a meter para expresar solamente algo. Tiene que ver con algo que afirmó y me llamó mucho la atención Spencer Johnson. Él es el autor del libro ¿Quién se ha llevado mi queso? En ese libro Spencer Johnson insinúa, sugiere a sus lectores a que no sean conformistas, que diversifiquen sus ingresos, y a través del juego de las raticas en el laberinto, él enseña cómo es que no debemos de conformarnos con un solo queso, para dar a entender que no nos podemos conformar con lo que tenemos, estar agradecidos y contentos, como dice el apóstol Pablo en la palabra del Señor, sí, más no conformes, no resignados, sino gozosos y contentos, agradecidos, pero vamos para adelante, vamos a seguir diversificando nuestros ingresos. Aparte de lo que dice Spencer Johnson, me llama también mucho la atención lo que dice Robert Kiyosaki, empresario, inversionista, escritor, conferencista, motivacional estadounidense de ascendencia japonesa. Él, el fundador y primer accionista de Cashflow Technologies, corporación dueña de las licencias de la marca Padre Rico, Padre Pobre. Este hombre ayuda a sus lectores a descubrir cómo es que un individuo común y corriente, pueda descubrir que sí tiene posibilidad, que no está exento de construir, de formar un patrimonio. Es que hay personas que dicen como que todo el mundo nació con su estrella y yo nací estrellado, económicamente hablando. Pero sabes, este hombre en sus libros ayuda a sus lectores a descubrir que cualquier persona común y corriente tiene la oportunidad de crear patrimonio. Ahora, con todos los buenos tips y las teorías maravillosas que estos hombres han construido, y otros como ellos han construido muchas teorías, sin embargo, tengo que decir que los mejores principios en administración y economía sostenible que yo he podido obtener, y hablo desde mi propia experiencia, los he descubierto en las páginas de un libro muy menospreciado, valorado por muchos, vale decir, pero subutilizado y hasta rechazado, desechado inclusive por millones de personas. Tengo que decirlo porque es la verdad.
he sido sorprendido muchas veces cuando, buscando en aquel libro cómo restarle peso a mi conciencia culposa, me he encontrado aprendiendo principios sobre finanzas. Y yo, pero si yo no venía buscando esto, y me encuentro con principios sobre finanzas, de cómo fortalecer la economía, etcétera, etcétera. Y entonces quiero decirles, ese libro se trata justamente de las Sagradas Escrituras. Ellas contienen los mejores principios que ningún coaching empresarial podría llegar a dar para nosotros ser mejores, ser buenos y mejores administradores en cuanto a recursos se refiere. Hermanos, si este es su anhelo, apreciado amigo que estás viéndonos por las redes sociales, estimado amigo, hermano, hermana que estás en este momento en este lugar, si este es tu anhelo, quiero pedirte que prestes atención a estos principios. Aclaro de antemano que tengo mucho por aprender, no me las sé todas, solamente me sé una pincelada y eso justamente es lo que voy a exponer hoy, una pinceladita o lo que voy a exponer a través de estos 7 días. Una pincelada de lo mucho, del mar de información acerca de las finanzas que tiene la santa palabra del Señor. Hoy estaremos hablando de un principio solamente, es el abrebocas, por decirlo de alguna forma. Seguramente no va a ser muy de su agrado, espero que algunos lo sepan valorar. No obstante, a mí me ha dado grandes resultados, como se los dio a Daniel, quien contó el testimonio, y sé de muchas otras personas que han abrazado estos principios y han visto grandes resultados en su vida, en sus finanzas, en sus familias, en sus pequeñas y en sus medianas empresas. Ahora, quiero, para introducirnos en el primer principio, en el principio de la noche, preguntar a todos, ustedes los que están allá frente a una pantalla también, ¿cómo te sentirías si a quienes amas, por quienes te gastas la vida para amarlos y proveerles de todo bien, de todo lo que necesitan, se olvidan que eres tú quien les provees? ¿Cómo te sentirías si no solamente se olvidan que eres tú quien les provees, sino que solo se acuerdan de usted cuando quieren algo más? Frustrante, ¿no? Creo que todos atravesaríamos o nos atravesaría el corazón un sentimiento de frustración, de decepción y como que de cierto malestar, ¿no? Y con esto quiero invitarles para desarrollar el primer principio que quiero compartir con ustedes hoy, invitarles a que escuchen sobre 4 personajes históricos que afirmaron el principio del que les voy a hablar. Ellos existieron, uno de ellos en el siglo XV antes de Cristo, el otro en el siglo X y otro en el siglo V. Quiero mencionarles que en el siglo XIV antes de Cristo se trató del patriarca Moisés. ¿Sabes qué dijo él en su libro Deuteronomio? Un libro que él escribió. Él escribió en sí 5 libros y este Deuteronomio, que es catalogado como el segundo libro de la ley, ¿sí? En el capítulo 10, verso 14, Moisés, el patriarca Moisés, dice lo siguiente: al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Les dije al comienzo que los mejores principios que yo he podido obtener acerca de manejo de finanzas y cómo crear patrimonio los he descubierto en la Biblia. Por tanto, yo no puedo otorgar otro principio más, sino los que yo he abrazado de la palabra y han sido grandiosos para mí. Me han dado resultado y he visto resultados en mi familia. Mis hijos hoy en alguna manera abrazan parte de estos principios. Quisiera que los abrazaran todos. Creo que en parte abrazan mucho de ello y ellos también ven los resultados. En mi familia hay quienes los abrazan y han sido de gran testimonio. Entonces, el primer personaje que cité es Moisés, el siglo XIV antes de Cristo. Dice: al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. El segundo personaje es el famoso y gran rey de la nación de Israel, el rey David, en el siglo X antes de Cristo, cuando estaba en una época ya en una etapa de madurez en su vida.
donde ya había abrazado hacía muchos años la fama, el poder y la riqueza, este hombre en el primer libro de las Crónicas a los Reyes, capítulo 29, versículos 11 y 12, afirmó, no porque tuviera una necesidad, ojo, no porque estuviera escaso de bienes, por el contrario, le abundaba todo, dijo, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. De ti, oh Señor, proceden la riqueza y el honor. Ahí tenemos pues una afirmación del gran rey David. Y en tercer lugar, en el siglo V antes de Cristo, un profeta de nombre Ageo. Ahorita les hablo un poquitico más de ellos de manera muy rápida. Este hombre afirmó que Dios en una revelación le dijo a él, mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Y creo que escuchar estas cosas se hacen como un poquito dispendiosas, por decirlo de alguna forma, porque es que aceptar que lo que yo he conseguido con esfuerzo, lo que yo tal vez haya adquirido o me han obsequiado o tal vez he heredado de mis familiares, de mis ancestros, me digan que son de otro, como que es algo que nadie quisiera escuchar, y si lo escucha, no lo escucha de muy buena manera, ¿no? Bueno, eso lo afirmaron aquellos personajes históricos ante quienes Dios realizó grandes maravillas. Por ejemplo, Moisés, testigo de las 10 plagas de Egipto, testigo de cómo Dios abrió el mar Rojo, testigo de cómo durante 40 años en el desierto Dios no los dejó morir de hambre y siempre proveyó para ellos. Fue testigo de que Dios hizo salir agua de la peña, de una roca. Fue testigo de cómo Dios hizo descender codornices para darles carne, hizo descender del cielo maná para darles pan. Fue testigo de cómo la gente salió con un solo par de zapatos, y sus zapatos en 40 años caminando en el desierto no se le desgastaron ni sus pies se le hincharon. Creo que es un buen personaje para afirmar que en realidad todo le pertenece a Dios. Por otro lado está el rey David. David era un sencillo joven, humilde, que trabajaba, se desempeñaba como pastor de las ovejas de su padre. Era el hijo menor de 7, su padre Isaí. No lo tenía en cuenta para muchas actividades familiares y sociales, porque finalmente era el pastor y era una actividad un poco desprestigiada, mal vista en esa época. Sin embargo, a este jovencito David lo visitó Dios, enviando a un profeta, al profeta Samuel, a su casa, a la casa de su padre, para que lo ungiera, porque lo iba a poner rey de Israel. Y este llegó a ser el gran rey de Israel, el rey David, padre del rey Salomón, del sabio Salomón, ¿no? Por otro lado, entonces, nos encontramos con el profeta Ageo. Ageo, en el siglo V antes de Cristo, fue un hombre a quien estaban lidiando con los repatriados después de haber venido de un cautiverio, y el gobernador que estaba a cargo del reino del sur, en este caso Judá, era el gobernador Zorobabel. Zorobabel. Y el papel o la función de sumo sacerdote era Josué. Estos tenían como proyecto reconstruir o reformar el templo de Jerusalén. Y en vista de que había cierta escasez económica, ellos determinaron que no era el tiempo propicio para desarrollar ese proyecto. Y allí fue donde Dios se le manifiesta al profeta Ageo y les manda decir a ellos: ¿y acaso se les olvidó que mía es la plata y mío es el oro? ¿Por qué se preocupan? Es que mío es todo. Así que vamos adelante con ese proyecto, y esto para indicar precisamente que, como diría por ahí un locutor de fútbol, pero tú tranqui, ¿sí? Tú tranquilo, compañero. Y es lo que Dios les está mandando a decir, y tal vez a nosotros se nos olvida con bastante frecuencia de a quién pertenecen todas las cosas. Bueno, les hablé de 4 personajes, les agradezco si me regalan agüita, por favor, gracias. Les hablé de 4 personajes, y el último o el cuarto personaje del cual les voy a hablar es que años más tarde, hablé de el profeta Ageo en el año V antes de Cristo, es decir, 500 años antes. Y ahora, 500 años después, se presenta Jesús a la edad de 31 o 32 años aproximadamente,
le menciona a sus discípulos en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio de Lucas, Lucas fue un médico griego e historiador a propósito, gran historiador, y Jesús, este médico registra cómo Jesús confrontó a los que iban a ser sus apóstoles, es decir, a los discípulos. Muchas gracias. Jesús toma una historia de un administrador infiel, a quien su amo, su jefe, lo llamó a rendición de cuentas, y al encontrar que su desempeño estaba lleno de deshonestidad, entonces lo iba a remover de su cargo. Y fue ahí donde entonces él usa en alguna forma esta historia de aquel administrador infiel para confrontar y exhortar a los apóstoles. ¿Y sabe cómo los exhortó? Diciendo de la siguiente manera: si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas de este mundo, ¿quién les confiará las celestiales o las riquezas verdaderas? Ahora, con toda razón lo haría. Uno preguntaría, ¿pero por qué Jesús dijo eso a los apóstoles? Y creo que podríamos mirar por lo menos dos razones. La primera es que si Jesús es Dios humanado, entonces ellos se encontraban delante del propietario de todo. Por tal motivo tenía toda la razón para confrontarlos. Y segundo, porque con esto muestra que tanto los apóstoles, aquellos que iban a ser sus apóstoles, como cualquier personaje, incluidos nosotros hoy, necesitamos formarnos para dar una buena administración a los recursos que provienen de Dios. Es cierto, cada uno de nosotros manejamos bienes y recursos, y tal vez muchos decimos, esto es mío, y claro, la casa está escriturada a nombre mío, tal vez la motico está escriturada a nombre suyo, la hacienda, etcétera, etcétera, lo que quiera que sea, está escriturada a nombre suyo, pero finalmente el que permite todo esto es el Señor. Y creo que es interesante cómo el rey David pronunció allá en el primer libro de las Crónicas a los Reyes, capítulo 29, versículo 12, es de él proceden la riqueza y el honor. Todo lo que el hombre en esta tierra pudiera llegar a obtener no fuera posible si no fuera porque Dios se lo permite. Porque a través de algún vehículo, cualquiera que sea, un patrón que te cogió mucho aprecio y después de 15 o 20 años de trabajo te donó una finquita o te premió con una casita o con un carrito, qué sé yo, o te proveyó y te dio oportunidades para que construyeras tu patrimonio, pero siempre es porque Dios así lo permite, ¿sí? De una u otra manera es Dios quien lo permite, y ahí está entonces lo que David dice. Ahora, el fin entonces, hermanos, amigos y amigas que me escuchan, es que el hombre, independiente de quién sea, debe reconocer que necesitamos mejorar como administradores de los bienes y recursos que se nos ha dado a nuestras manos. ¿Cómo podremos hacerlo? Abrazando sanos principios. Entonces, el primer principio, ya escucharon varias premisas, ¿no? Varias afirmaciones de tres hombres del Antiguo Testamento, y ahora vemos a Jesús como haciendo una reclamación. Ustedes no han sido honestos, no han sido fieles con el uso de las riquezas. Yo quisiera que nos hiciéramos esa pregunta: ¿tú has sido fiel en la administración de todos los recursos que Dios ha puesto en tus manos? Seguramente tendríamos que decir que no, si fuéramos honestos, ¿no? Si fuéramos honestos vamos a tener que decir, no, yo caí ahí. Entonces ahí estamos pues. El primer principio entonces, ¿se acuerdan la pregunta con la que inicié, con la que introduje? ¿Cómo te sentirías si las personas a quienes amas, por quienes te gastas e inviertes todo el tiempo que sea necesario para llevarles provisión, para darles todo lo que ellos necesitan, se olvidan que tú eres quien les provees? Se olvidan que tú te estás desgastando, sacrificando, trasnochando, que estás invirtiendo tu vida por ellos. Maluco, ¿no? Bastante incómodo. Y si aparte de eso solamente te buscan y te recuerdan para pedirte cosas, no es demasiado agradable. Ahí está, hermanos, entonces el primer principio. Quiero decirles, si quieren apuntarlo, lo van a encontrar por parte de Dios a través de Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 18.
está diciendo: Moisés, como palabra de Dios, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. ¿A quién le está hablando? Está hablando en un contexto donde el pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud de Egipto, donde eran esclavos. Los trae al desierto y ya está culminando casi los 40 años y ya Dios los va a pasar a la tierra prometida y les está prometiendo prosperidad. Les está prometiendo propiedades, casas, buena productividad, una vida llena ya de abastecimiento, de provisiones. Y el mandato, entonces, el principio que Dios quiere que nosotros almacenemos para ser buenos administradores es que lo recordemos a Él en todo momento, que no nos olvidemos que cuando estamos de manera económicamente bollantes, florecientes, le agradezcamos a Él y entendamos que de Él viene todo. Que cuando estamos en estrechez, como fue el caso de Zorobabel, el sumo sacerdote Josué, y en el momento del profeta Ageo, y tal vez hay proyectos que no se van a poder realizar porque no vemos, nos demos cuenta que de Dios provienen las riquezas, que a Él pertenece todo y que tal vez debemos clamar a Él. El primer principio, usted me dirá, tal vez, para eso nos hizo venir o para eso nos conectamos acá. Créeme que una de las cosas más bochornosas que pueden haber, y ese es el problema número uno, es cuando a ti te confían una grande riqueza, una grande fortuna para que la administres y se te olvida que eres solamente administrador. Daniel en el video, en su testimonio, nos ayudaba a entender, o él explicaba, es que se nos olvida que solo somos administradores y nos pretendemos dueños. Y es tan bonito entonces recordar a Dios. ¿Cómo quisiera que te recordaran? Aquí está cómo Dios quiere que lo recordemos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Recuerda a Dios como quien es el dueño de todo. Recuerda a Dios como quien no solamente es el dueño de todo, de las riquezas de la tierra, de lo que hay en el cielo, de lo que hay en las aguas y debajo de las aguas, todo pertenece a Él. Pero sabes, deberíamos recordar que es un Dios tan bueno, tan bondadoso, que ha querido compartir esas riquezas con hombres pecadores, malos administradores como tú y como yo. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quiere Dios que lo recuerden? Debemos recordar entonces que Dios no solamente es el dueño de todo, que yo soy solamente un administrador, que he sido mal administrador y que necesito mejorar. Por eso estamos acá, por eso te conectaste al link del Facebook de la Iglesia Redil Copacabana para escuchar estos principios. Este es el primero, pero déjame decirte, tal vez usted otra vez dirá, esto es lo que nos iban a dar hoy. Yo no sé si te gustaría llevar una empleada a tu casa o a tu empresa, un empleado, qué sé yo, y que a este se le olvidara que tú eres el dueño y comienza a hacer con lo que es tuyo, a hacer lo que le da la gana, a despilfarrarlo todo, a botarlo por la ventana, a maltratar las cosas. Creo que para nadie va a ser grato, ¿no? Y seguramente vamos a despedir a esa persona lo más pronto posible porque pues, me va a llevar a la ruina, a la miseria. Aparte de eso, se dan cuenta que eso generaría una fricción en la relación personal, que eso afecta emociones. Pues bien, el problema número uno de todos los administradores es que hay un momento dado donde se nos olvida que somos solamente administradores. Y entonces no recordamos al dueño, al propietario. Y este es el principio y el llamado. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Yo tengo que recordar, voy a hablar de mi esposita, tengo que recordar quién es mi esposa. ¿Quién es mi esposa? La dueña de mi corazón, la dueña de mi amor. Si a mí se me olvida eso, entonces yo voy a entregarle el corazón a otra y voy a repartir y a fraccionar mi amor con otras, y seguramente la relación entre ella y yo se va a deteriorar, y aparte de eso voy a generar tensión en mi familia. Por eso no puedo olvidar nunca que mi corazón, sentimentalmente hablando, en cuanto a amores terrenales se refiere, le pertenece a ella. Asimismo, yo tengo que entender que todas las riquezas que puede tener esta tierra, todo el oro que puedan haber bajo la tierra,
las minas de oro que pueden haber, todos los minerales, las grandes riquezas, el petróleo, todo lo que hay en esta tierra le pertenece al Señor. Lo que yo tengo, mis hijos, son regalo de Dios para mí. No son míos, son de Él. Finalmente, tendré que responderle al Señor por ellos. Mi esposa es propiedad de Él, yo mismo soy propiedad de Él, porque Él me creó, Él me hizo, y viéndome en mi condición de infiel administrador, de un mal mayordomo, viéndome deshonesto, viéndome perverso en el manejo de los recursos, sin embargo, extendió su bondad al querer compartir sus riquezas conmigo. Yo no sé si esto es una buena noticia para ti, para mí es una gran noticia. Y poder entenderlo así me ha ayudado durante un poco más de 2 décadas a poder construir un patrimonio para mis hijos y para tal vez tener un poquito de tranquilidad en medio de un país tan caótico como lo hemos visto en los últimos meses, tener un poco de tranquilidad para mi vejez. Y voy en eso, no es que lo haya construido, pero estoy en ese camino y de esa manera he ayudado a muchas personas compartiendo estos principios y sé que si tú lo abrazas vas a poder obtener resultados. Si a ti te dan un cajón lleno de dólares, y de dólares buenos, y de dólares de 100, el de mayor alta, el más grande, pero lo dejas encerrado, tapado y simplemente lo abres para mirarlo, ¿de qué te sirve? De nada. Si te dan una matica preciosa que da muchos fruticos, digamos que sea un bonsái lleno de naranjitas, y lo pones debajo de la cama, no le permites que le dé un poco de sol, no lo riegas, no lo abonas, ¿qué pasa? Se muere, no va a producir, no va a hacer nada. Asimismo, estos principios, si tú no los haces tuyos, si tú no los abrazas, seguramente vas a perder tu tiempo en estas charlas. Por tal motivo, yo quiero rogarte de manera muy humilde, abraza estos principios, porque de verdad, y te lo digo por experiencia, soy un hombre que vengo de una familia muy pobre, colombiano, antioqueño, paisa, muy paisa. Nací en Medellín, me crié en Medellín y soy el hijo número 12 de una familia de 14 hermanos, de un mismo matrimonio, ojo, de un mismo matrimonio muy conservador, por cierto, con una pobreza absoluta, donde mi cama tenía la gran ventaja que por más vueltas que diera nunca me caía. Chocaba contra las latas o las tablas de las paredes, que de eso estaban construidas, y he tenido que aprender de manera muy empírica, pero sabes, me encontré con algo en la Universidad de la Vida maravilloso, que es este libro precioso, lleno de principios para fortalecer a toda familia que quiera creer en lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene verdades maravillosas. No se trata solamente no se trata de ser religiosos, se trata de que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio vivo y real, que no solamente busca darnos salvación a nuestra alma, sino darnos calidad de vida, como lo dice. Él mismo lo afirma en Juan 10:10. Yo he venido para darte una vida, y una vida con calidad. Algunas versiones la traducen una vida con abundancia. En el original es una vida con calidad. Y sabes, esa calidad de vida no la obtenemos solamente por venir y levantar las manos y andar con una Biblia bajo el brazo y darme un adjetivo de que soy esto o soy aquello. Esa vida con calidad yo la voy a obtener cuando permito que los principios que están establecidos acá, que quedaron plasmados para la bendición de la raza humana, yo los abrazo y los hago míos. Cuando yo me someto a ellos, yo voy a ver cosas maravillosas de un Dios que transforma la pobreza en abundancia, de un Dios que cambia la tristeza en alegría, que cambia el llanto en danza, de un Dios maravilloso que es especialista en transformar las situaciones de las familias, porque Él prometió que en la simiente de Abraham, es decir, en Jesús, serían benditas todas las familias de la tierra. Por eso estos principios que yo he obtenido los comparto contigo en esta noche, por lo menos y quiero decirte, abraza con humildad
de que todo le pertenece a Dios y que nuestra necesidad, la tuya y la mía, y este es el principio, es que debemos recordar a Dios como lo que es y debemos ubicarnos nosotros, recordar quiénes somos. Entonces recordar, uno, que a Dios pertenece todo y de Él es que proviene la riqueza. Él es el que te dará la oportunidad de crear o mejorar tu músculo financiero, ¿sí? Es Él quien nos da la oportunidad de construir buenos patrimonios y de generar provisión para nuestras familias, llevando así un bienestar y dando testimonio alrededor de nuestros hogares de que somos personas que nos ocupamos de lo nuestro con responsabilidad, con tenacidad y con alegría de corazón, porque tenemos uno que nos está formando, que nos está preparando. Ulises inició pidiendo permiso para hacer lectura de un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Y sabes, ese versículo me condujo a mí a escudriñar esto en la palabra del Señor. Yo decía, ¿por qué tanta pobreza en mi familia? Y empecé a escudriñar qué dice Dios acerca de tanta pobreza, por qué esto, por qué aquello, cuestionaba muchas cosas. Y me encontré con ese texto: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conocías y que no conoces. Y hasta el día de hoy yo sigo clamando a Dios porque Él es quien me ha enseñado, Él es el que me ha formado, y hoy, gracias a Dios, he podido ayudar a muchos pequeños y medianos empresarios a descubrir que la empresa que tenían era solamente un nombre, una fachada, pero cuando me dieron la oportunidad de hacerles una radiografía financiera a su empresa, porque una radiografía es lo que va a mostrar de alguna manera ciertos puntos negros o tumores cancerígenos, ¿no? Entonces así lo pronuncio yo. Cuando me dan la oportunidad de hacerle una radiografía financiera, descubrimos que estaban completamente en la quiebra, que lo único que tenían era deudas por doquier. Y fue precioso que a través de estos principios y ayudándoles a aplicarlos de manera adecuada en las diferentes áreas, hoy en día, y como lo decía en el testimonio Daniel, hoy en día su vida es otra cuestión completamente diferente. El paisaje tomó forma y cogió color, cogió sentido, hubo luz del sol en las finanzas de estas personas. Entonces, este es el principio para hoy. Recordemos al Señor nuestro Dios, porque es Él quien nos da el poder para producir cualquier cosa buena que nosotros queramos producir. El próximo miércoles, el principio número 2 tiene que ver con la elaboración de presupuestos. Y usted se preguntará, ¿y es que la Biblia habla de presupuestos? Y yo tengo que decirle, justamente nuestro Señor Jesucristo viene ordenando elaborar. ¿Quién, queriendo construir una torre, no se sienta primero a realizar un presupuesto para saber si realmente puede o no puede? Es maravilloso. Entonces, el segundo principio, estaremos hablando de qué dice la Biblia acerca del presupuesto, cuáles son las intenciones del presupuesto, a qué quiere llegar Jesús con el tema del presupuesto y por qué nos manda a que hagamos presupuestos. Y es fantástico, y eso me emociona saber que la bondad de Dios se manifiesta precisamente en queriendo formar a sus discípulos. Aquí confrontó a sus discípulos diciéndoles: ustedes han sido deshonestos, desleales, en otras palabras, en el manejo de las riquezas de esta tierra. Pero en el segundo principio vamos a verlo queriendo formar a sus discípulos, a los apóstoles, en el manejo presupuestal y en la ejecución de presupuestos, ¿no? Por tal motivo, entonces, los invito a que te conectes la próxima semana, y si este principio que hoy he compartido contigo ha sido grato para tu vida o tienes algo que agradecerle a Dios, yo quiero invitarte para que me acompañes en una oración y luego le cantemos al Señor confirmando de que en verdad Él es el dueño de todo. Él es el Dios de los cielos y de la tierra. Amado Padre y Dios bueno, yo te doy gracias por este tiempo que me has regalado para compartir con mis hermanos y mis amigos, Señor, quienes están conectados por las redes sociales en este momento. Este principio de recordarte a ti como dueño absoluto, pero también como ese Dios bondadoso que
siendo dueño de todo, comparte de lo suyo con personas como nosotros, quienes no hemos hecho bien la tarea. Quiero también pedirte perdón porque de verdad, al igual que otros, he fallado en el ejercicio y necesito prepararme más, necesito mejorar, Señor. Yo te ruego, tengas misericordia de mí y de todos aquellos que te han fallado, y que por favor nos permita seguir aprendiendo, que por favor nos permita, Señor, instruirnos para hacer un ejercicio administrativo que sea objetivo, floreciente para las dinámicas empresariales, para el bienestar de las familias, de los hogares, que sea efectivo para el desarrollo de las ciudades, municipios, naciones, porque a ti te place, Señor, que se levanten empresarios, pero empresarios, Señor, que abracen los principios tuyos, empresarios que quieran hacer el trabajo de manera honesta, transparente y sobre todo reconociendo, recordando que de ti proviene todo lo que cada uno tenemos. Bendice pues las familias, las personas que hoy escuchamos este principio, y permítenos afirmarnos cada vez más en que, por estrecha que esté la situación, por difícil que estemos pasando el momento económicamente, de ti depende, Señor, todo. Tú tienes el control, tú eres el dueño del oro y de la plata, tú eres aquel Dios que lo ha hecho todo, el que ha colocado las riquezas tanto en los cielos, en la tierra, debajo de ella, en las aguas y debajo de ellas. Tú eres un Dios supremamente rico, y hoy nosotros no estamos viniendo a ti para que nos des riquezas, estamos viniendo a ti para que nos ayudes a ser mejores administradores, Señor, como tu Hijo Jesús pudo llegarlo a ser, a quien debemos modelar, a quien debemos imitar, y a quienes en quien debemos poner nuestra mirada permanentemente. Yo te ruego, Señor, que escuches, atiendas a esta oración y atiendas a estos cánticos, a este par de canciones que queremos entonar para ti, reconociéndote quién eres, recordándote como lo que eres, no como decíamos al principio, que tal que nos recordaran solamente cuando necesitan algo de nosotros, pero se les olvida quién somos. Hoy queremos recordar quién eres tú, Señor. Tú eres aquel Dios maravilloso, y por eso en esta noche invito a todos los amigos en las redes, los invito a todos ustedes, adoremos al Señor.